¿Sonido? Ahí está, gracias. Buenos días a todos y todas. En primera instancia agradecerles la presencia aquí en esta conferencia internacional y sobre todo en este panel que para los que somos de la región va a resultar en extremo relevante, ¿no? por la prioridad que tenemos los latinoamericanos con respecto a la importancia, relevancia y participación de nuestros efectivos en la MINUSTAH. El panel directamente habla de la contribución a las operaciones de paz y en el caso especial de la MINUSTAH, con lo cual hace pensar un poco en qué estamos haciendo desde los Ministerios de Defensa para cumplir con esta contribución y de qué manera contribuimos, ¿no? Vamos a contar en este panel con 4 personalidades de absoluta relevancia para la misión. Quisiera, debido a temas de horario y para no seguir retrasando los demás paneles que van a continuar y demás actividades de esta conferencia, permitir la palabra primero a todos los expositores del panel y luego brindar la posibilidad para que haya un intercambio de preguntas o comentarios que se quieran hacer sobre el tema. Vamos a empezar el panel con las palabras del señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda es representante del señor Mariano Fernández, jefe de misión y representante especial del secretario de las Naciones Unidas en MINUSTAH. El señor Sepúlveda anteriormente se desempeñó como representante adjunto de la OEA en Haití. También cumplió roles en Argentina, en el departamento del Mercosur, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Completó sus estudios de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Católica de Chile y obtuvo un grado de especialización en la Unión Europea y Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente, el señor Sepúlveda también se desempeñó en la Dirección Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y ha sido destinado en su momento a la misión permanente ante las Naciones Unidas por parte de Chile y a la Embajada de Chile en Haití. Por favor, señor Sepúlveda. En nombre del representante especial del secretario general en Haití, embajador Mariano Fernández Munati, expreso mi más sincero agradecimiento a los convocantes de este evento, en particular a Resdal y a sus auspiciadores por organizar esta conferencia internacional. En esta oportunidad me referiré puntualmente a la experiencia latinoamericana en su contribución con la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, más conocida como MINUSTAH, y una evaluación del desarrollo más reciente de la situación política y de seguridad de la nación caribeña, como también las actividades que la misión ha realizado en el último tiempo en apoyo a la conciliación de la paz, la estabilidad política, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el trabajo de recuperación tras el terremoto de enero del 2010. Para mejor entender el contexto de la participación de la comunidad internacional en el actual proceso de estabilización de Haití, es necesario hacer una breve retrospectiva de los sucesos que llevaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a intervenir en el año 2004. Pero antes quisiera hacer alusión al discurso que realizó el presidente Michel Martelly ante el Parlamento haitiano el pasado 9 de enero. En una conmovedora alocución, el mandatario manifestaba lo siguiente: 8 millones de haitianos viven sin electricidad en una población estimada en 10 millones de personas. 5 millones no saben leer ni escribir y están en la oscuridad, de día como de noche. 8 haitianos de cada 10 viven con menos de $2 estadounidenses al día. 2% de los haitianos controla el 69% de las riquezas del país. Sobre una población activa estimada en 4.2 millones de habitantes, menos de 200.000 disponen de un empleo formal y regular. 84% de los universitarios graduados viven en el extranjero. Asimismo, el presidente Martelly expresaba lo siguiente, y cito: el Haití que fue la suma de luchas viscerales, de asesinatos, de secuestros, de embargo, de anarquía, de caos, de destrucción del medio ambiente, de egoísmo, ese es el Haití que hay que cambiar. Y cierro la cita. Ahora, haciendo una retrospectiva, es preciso enmarcar la realidad descrita por el mandatario haitiano con lo que ocurría con Haití previa a la creación de la MINUSTAH.
De su experiencia del golpe de Estado de 1991, que lo removió del poder a pocos meses de haber asumido democráticamente la primera magistratura, lo único que Jean-Bertrand Aristide pareció en obstinarse fue que el principal aparato del Estado que hay que controlar son las Fuerzas Armadas. En consecuencia, eliminó por decreto el ejército, FAT, y desestructuró durante su segundo mandato el embrión de policía profesional formado en gran parte por la comunidad internacional después de su regreso del exilio en 1994. De esa manera, la policía se transformó en un instrumento político personal del mandatario haitiano y poco preparado, incapaz de responder a las necesidades más mínimas de seguridad pública y un lugar propicio para la corrupción, lo que facilitó aún más el juego del narcotráfico que utiliza Haití como una de sus plataformas preferidas en el hemisferio para llegar a los consumidores estadounidenses y europeos. Desde los primeros momentos de su segunda gestión presidencial, que duró del 2001 al 2004, la oposición política de Aristide, reagrupada a la Convergence Démocratique, inicia una fuerte arremetida en contra del régimen del ex sacerdote y de su movimiento político-social, Famille Balas, sustentado en profundas raíces populares, en su gran mayoría pobre, cristiana y analfabeta. El gobierno, por su parte, inicia también una etapa de ataque frontal a la oposición, con discursos cada vez más violentos, con marcado acento de clase y raza, en un país donde menos del 5% de la población posee la mayor parte de la riqueza y donde el resto de los haitianos está sometido a paupérrimas condiciones de vida. Es entonces que a partir de diciembre de 2003 se desencadenó la caída definitiva del gobierno Lavalas, con protestas organizadas casi diariamente por la oposición y contra manifestaciones de los seguidores de Aristide. Posteriormente, el 5 de febrero de 2004, aparecen los grupos rebeldes en el norte del país, los ex-FAT y dueleristas apoyados en parte por el dinero del narcotráfico, tomándose en tan solo 10 días más de la mitad del territorio, provocando la preocupación de la comunidad internacional que temía que se repitiera una tragedia similar a la ocurrida en Ruanda en 1994. Después de la profunda crisis de gobernabilidad y de la inminente guerra civil que gatilla finalmente la renuncia del presidente Jean-Bertrand Aristide y su salida hacia la República Centroafricana el 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la resolución 1529, bajo el capítulo 7 de la Carta, decidiendo el envío por 3 meses de una fuerza multinacional provisoria a Haití, MIF en sus siglas en inglés, con el objeto de contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad, así como facilitar la prestación humanitaria. La MIF, entre otras funciones, es mandatada para apoyar la continuación del proceso político pacífico y constitucional de Haití por medio de la contribución de 525 soldados de Canadá, 329 soldados chilenos, 2.051 de Estados Unidos y 919 de Francia, conformando una fuerza total de 3.824 efectivos internacionales. Hay que subrayar que la Constitución Política Haitiana de 1987 contempla que en caso que el presidente de la República esté impedido de ejercer sus funciones o por renuncia, debe asumir de manera interina el presidente de la Corte Suprema, que tendrá como rol nombrar un primer ministro para que a su vez designe un gabinete de transición hasta la preparación de nuevas elecciones. En este caso asumió la presidencia interina Boniface Alexandre, quien nombró como su premier a Gérard Latortue, un exfuncionario de las Naciones Unidas. Luego que la MIF lograra sentar las primeras bases de estabilización, el Consejo de Seguridad adopta el 30 de abril de 2004, estamos a pocos días de conmemorar 8 años de esa resolución, adopta la resolución 1542, que da origen a la MINUSTA, convirtiéndose de paso en la 6ª misión de las Naciones Unidas en la nación caribeña en los últimos 20 años. En esta oportunidad, el entonces secretario general Kofi Annan nombra al ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés como su representante especial en Haití y lo pone a la cabeza de esta misión de paz, subrayando de esa forma el componente latinoamericano de MINUSTA. Cabe señalar que Brasil ha liderado la comandancia militar de la misión desde esa fecha. De ahí en adelante, el mandato de esta misión de paz experimenta una rearticulación paulatina de sus funciones, adecuando su estructura humana y física según la evolución del proceso de estabilización y de la coyuntura haitiana, destacando su rol de misión integrada, con dimensiones de seguridad, militar y policial, gestión de fronteras, política, derechos humanos, género, Estado de Derecho y asuntos civiles. Para ilustrar los principales hitos de MINUSTA, a continuación se consigna una breve síntesis de su evolución. Primero, gestión de Juan Gabriel Valdés, de junio de 2004 a mayo de 2006.
La principal tarea durante su mandato fue asegurar el buen acompañamiento del proceso de transición política en Haití y la organización de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de febrero de 2006. Asimismo, el despliegue de MINUSTA en todo el territorio es parte importante de su labor, así como el inicio de la pacificación de sectores conflictivos de Puerto Príncipe, como el barrio de Bel Air. 2. Gestión de Edmond Moulet, mayo 2006, septiembre 2007. Se destacará por la pacificación de Cité Soleil, el barrio más populoso y pobre de la capital, y también se logra estabilizar gran parte del territorio sentando ciertas bases de seguridad, acompañado por un modesto crecimiento económico después de años de estancamiento. 3. Gestión de Heidi Anabi, de septiembre de 2007 a enero de 2010. Las principales tareas de MINUSTA radicaron durante este periodo en consolidar la paz en Haití y la preparación de la estrategia de salida de la ¿Aló? Ya, retomo. Entonces, la gestión de Heidi Anabi, de septiembre de 2007 a enero de 2010, las principales tareas de la MINUSTA radicaron durante ese periodo en consolidar la paz en Haití y la preparación de la estrategia de salida de la misión que estaba previsto para ese entonces, para el 2012, para este año. 4. Gestión de Edmond Moulet, enero 2010, mayo 2011. Luego del sismo del 2010 y a raíz de la trágica muerte de Heidi Anabi, hay que destacar que esta fue la tragedia más grande que sufrió Naciones Unidas. Prácticamente el 20% de su staff civil trágicamente murió durante ese sismo, y a Moulet justamente le tocó retomar nuevamente la jefatura de la MINUSTA, y su tarea radicó en acompañar el proceso de reconstrucción de Haití y eleccionario, del cual surgió electo el actual mandatario Michel Bachelet. Con respecto a la actual gestión de Mariano Fernández, que se inició en junio de 2011, el ex canciller chileno ha trazado 4 grandes objetivos, a saber, mitigar y limitar los efectos del cólera, reforzar la seguridad de las áreas más empobrecidas e inseguras del país, rehabilitación de infraestructura, apoyar al gobierno haitiano en sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho, en especial la Policía Nacional Haitiana. Ahora me referiré a la presencia latinoamericana como columna vertebral de la MINUSTA. 9 países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, conforman hasta el día de hoy casi el 75% del contingente militar de la MINUSTA. Si a ello agregamos el aporte que hace actualmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Jamaica y Uruguay al componente policial de la misión UNPOL, vemos que nuestra región, incluyendo al Caribe por cierto, ha sabido comprometerse concretamente con Haití y con las Naciones Unidas en este proceso de construcción de la paz. Ahora, para lograr una mayor coordinación de los contribuyentes latinoamericanos, se gestó en febrero de 2007, en Lima, el denominado mecanismo del 2x9. En su primera reunión, los participantes resaltaron la oportunidad que representa la nueva etapa de vida democrática en Haití para enfrentar los desafíos de seguridad, consolidación institucional y desarrollo socioeconómico del país, y convinieron que la MINUSTA deberá proseguir con una gradual evolución de su función para apoyar los programas de promoción del desarrollo. El 2x9 se reunió semestralmente con el objeto de definir respuestas de coordinación adecuadas a los nuevos requerimientos de la coyuntura haitiana, con la permanente consulta con las autoridades locales y la presencia de representantes de MINUSTA. Sin lugar a dudas, este mecanismo es un ejemplo claro de concertación y coordinación en ámbitos militar y político, pocas veces visto en América Latina. Asimismo, UNASUR se ha transformado en el actual foro de coordinación con lo respecta a sus Estados miembros. Señoras y señores, permítanme ahora hacer una breve descripción de la actual situación en Haití y los desafíos que enfrenta MINUSTA. Después de casi 8 años de presencia de MINUSTA en Haití, los logros de la pacificación del país son palpables. Sin embargo, el terremoto del 12 de enero de 2010 significó un severo retroceso, derivado de las cuantiosas pérdidas humanas y materiales cuyas visibles huellas todavía se pueden visualizar. De ahí que para seguir avanzando en la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad pública y el ámbito socioeconómico, ha sido necesario un nuevo y gran esfuerzo de toda la comunidad internacional en la reconstrucción material de Haití, así como también en la recuperación de sus instituciones, reingeniería de su estructura policial para la seguridad e ingente cooperación y ayuda para impulsar el desarrollo económico y social.
El objetivo central de MINUSTAH es que estos avances presentes y futuros permitan consolidar los esfuerzos de estabilidad y paz logrados hasta ahora para que Haití abandone definitivamente la situación antes descrita por el presidente Martelly al inicio de la intervención y se permita así el despegue político y económico-social de esta nación americana. Para ello, MINUSTAH ha continuado su labor en apoyo a los esfuerzos de los propios haitianos, con la colaboración de la comunidad internacional para lograr alcanzar instituciones sólidas y permanentes que fortalezcan el Estado de Derecho y permitan asegurar a todos los haitianos, sin exclusión alguna, un clima de estabilidad democrática, de seguridad pública y de paz social. Con respecto a la situación política actual, la renuncia del primer ministro Gary Conille ha sido una señal preocupante y demostrativa de las características de la gobernabilidad en Haití. MINUSTAH ha subrayado la importancia de evitar estas crisis de gobierno, así como también disminuir las disputas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Evitar esas luchas improductivas debería ser una constante para mejorar la calidad de la política en Haití, cuyo mayor déficit consiste en la severa dificultad que tiene la clase política para alcanzar acuerdos colectivos que permitan acciones de consenso, que fortalezcan las instituciones y la acción pública. Por lo señalado presentemente, el representante especial ha insistido en un pacto de gobernabilidad democrática que facilite los consensos y entregue soluciones de compromiso entre todos los actores políticos y de la sociedad de Haití, con el objeto de alcanzar las metas fundamentales para el desarrollo político, económico y social. MINUSTAH está justamente abocada a ser una facilitadora de dicho consenso, reuniéndose con representantes del gobierno, parlamentarios, partidos políticos, sindicatos, empresarios, iglesias y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. MINUSTAH seguirá en ello, pues lo consideramos una actividad principal para contribuir a la construcción de espacios de encuentro y de acuerdo que beneficien el proceso de consolidación democrática en Haití. El presidente de la República ha presentado como nuevo primer ministro al actual ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Lamotte, quien deberá ser aprobado por el Parlamento. MINUSTAH ha trabajado con el objeto de que pronto Haití vuelva a tener gobierno, pues los periodos sin primer ministro y gabinete se han caracterizado por un aumento de la inseguridad y una disminución evidente de la gestión gubernativa, con claros efectos negativos desde el punto de vista del desarrollo. Con respecto al Estado de Derecho y seguridad, podemos afirmar que sin instituciones sólidas del Estado de Derecho y la concreción de un pacto de gobernabilidad, será difícil, para no decir imposible, establecer pilares sólidos en el ámbito de la paz y seguridad para todos los haitianos. En efecto, las variables seguridad, desarrollo, Estado de Derecho son indispensables e interdependientes para construir una paz duradera en Haití. Pero hay señales de esperanzadoras. A pesar de la lentitud en su instalación, después de 5 años, Haití cuenta con una Corte Superior de Justicia, la Cour de Casación, al completo. MINUSTAH ha contribuido no solo prestando asesoría en el sector justicia, sino también materialmente, con la construcción de 50 tribunales de paz, que llegarán a 80 en los próximos 2 años, permitiendo así mayores opciones de justicia para la gente más vulnerable, los pobres, las mujeres abusadas o violadas y los niños. Estas instituciones del Estado de Derecho, a las que se agregan las reformas constitucionales, las elecciones, el registro de la propiedad, el registro civil, la ley de partidos políticos, etc., constituyen pasos fundamentales en el proceso de estabilización de Haití y la MINUSTAH trabaja en su establecimiento con vigor y cooperación con las organizaciones haitianas, su gobierno y parlamento. Un pilar esencial del Estado de Derecho es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas de la Policía Nacional Haitiana, la PNH, principal instrumento institucional para la ejecutoría y cumplimiento de la obligatoriedad de las reglas y normas que rigen Haití. MINUSTAH, junto al único cuerpo de seguridad legal haitiano, la PNH, ha realizado desde septiembre hasta enero último más de 21.000 patrullajes conjuntos en todo el territorio y más de 31.000 en los campamentos desplazados al interior de Puerto Príncipe como en provincia. Asimismo, el componente militar de la MINUSTAH, junto a la UNPOL y la PNH, ha realizado operativos que han permitido desmantelar varias bandas criminales, todo lo cual ha incidido en la baja de índices de delincuencia si comparamos la situación de hace un año. Hasta el día de hoy, este cuerpo policial dispone de 10.106 efectivos, la PNH, casi el triple de funcionarios que en el 2004, lo que sin embargo
para un país como Haití, con 10 millones de habitantes, sigue siendo insuficiente. MINUSTA, junto a la comunidad internacional, seguirá apoyando los esfuerzos que permitan mejorar e intensificar el proceso de fortalecimiento de la PNH para lograr alcanzar de acá al 2016 la formación profesional de aproximadamente 5 o 6.000 funcionarios adicionales en ámbitos tan cruciales como orden público, antidisturbios, pesquisas criminales, protección de personas y grupos vulnerables, servicio de fronteras y guardacostas, así como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Con respecto a la situación de seguridad propiamente tal, esta se ha venido definiendo por MINUSTA según todos sus sectores de trabajo, inteligencia, policía, componente militar, asuntos políticos, etc., como estable pero frágil. Esta estabilidad tiene directa relación con la actividad preventiva, disuasiva y operativa de las fuerzas de MINUSTA en todos sus ámbitos. Ello es visible en el proceso de acompañamiento de la PNH, como las acciones directas anteriormente mencionadas, y también en las tareas de seguridad con efecto de desarrollo, como la canalización de ríos, reparación de caminos, despejes de escombros, preparación de terrenos para la construcción de refugios y edificios públicos de emergencia, etc. Ahí hay que destacar el trabajo que hacen las diferentes compañías de ingenieros, como la brasileña, como la chilena, la paraguaya, la coreana y japonesa, e Indonesia, que tienen un efecto concreto de seguridad, pero con efectos secundarios en el ámbito del desarrollo. Se trata entonces de una presencia de gran valor que la población, como dije, aprecia y estima, según hemos podido comprobarlo en diversas zonas del país. La violencia política, comparada con periodos anteriores, ha casi desaparecido en Haití. La criminalidad común, principalmente los homicidios, es relativamente baja comparada con los países de la región del Caribe y América Central. Continúan como desafíos serios la seguridad de los sectores más vulnerables, la violencia doméstica y los abusos contra las mujeres, expresados en la sigla SGBV, Sexual Gender Based Violence. Para su más efectivo combate, entre otras acciones, hemos multiplicado el patrullaje, entrenando policía, instalando faroles callejeros, con energía solar y turnos de 24 horas al día, los 7 días de la semana, en los 7 principales campos de desplazados. Pero también hay señales confusas. Tampoco contribuye al Estado de Derecho y a la seguridad la aparición de fuerzas militares ilegales. Al amparo de las declaraciones programáticas del presidente Martelly en el sentido de restaurar las Fuerzas Armadas haitianas disueltas en 1995, MINUSTA y la comunidad internacional han hecho ver al gobierno de manera clara la inconveniencia de tolerar esta ilegalidad que podría conducir a serios conflictos. Al respecto, el gobierno ha reaccionado a estas demandas y mediante un comunicado distribuido el 3 de marzo ha informado sobre un plan de 5 puntos destinado a regularizar esta situación. Entre las medidas se encuentran prohibición de circular en tenidas militares y armados, la revisión de lo realizado por la Oficina de Militares Desmovilizados, creada en 2004, y asegurarse la buena conducta en marcha del proceso de indemnización y pensiones de los militares retirados. En estos momentos en Haití, el gobierno ha solicitado colaboración de MINUSTA para atacar y resolver este problema. Nuestra posición es de cooperación y resolución pronta y pacífica de este asunto, también artificial si observamos las urgentes e importantes necesidades de sus habitantes en materia de alimentación, empleo, educación, salud y vivienda. Como comentario final quisiera decir lo siguiente. Frente a los desafíos más inmediatos que se vislumbran para MINUSTA y tomando en cuenta que una operación de paz, y acá se ha dicho, dispone de un mandato limitado en el tiempo, es preciso hacer un ejercicio prospectivo sobre cuáles serían las mejores herramientas para insertar el esfuerzo de los países de la región de América Latina con respecto al logro de consolidar la paz en Haití. Dada la experiencia de violencia en Haití, la gente es muy sensible a las amenazas de conflicto. En este contexto, es urgente que los países donantes, los inversionistas internacionales, el sector privado y los haitianos que viven fuera del país trabajen con las autoridades haitianas en la búsqueda de mecanismos creativos que ayuden a mejorar de forma inmediata y tangible las condiciones socioeconómicas para que Haití pueda avanzar en el proceso de reconstrucción y estabilización definitiva. La conferencia de Nueva York del 31 de marzo de 2010 refleja también un hito histórico con respecto al compromiso asumido por la comunidad internacional con Haití, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas en apoyar un plan de reconstrucción liderado por los propios haitianos.
Sin embargo, si me permiten hacer un comentario como latinoamericano, es necesario volver a la génesis de MINUSTAH y lo que hasta ahora ha sido gran parte de su sostén: el compromiso coordinado de un conjunto de países latinoamericanos en su esfuerzo por consolidar un proceso de paz integral en el país más pobre del hemisferio. Una adecuada reinserción de los países de la región involucrados en Haití exige una estrategia que integre respuestas nuevas ante los actuales desafíos por los cuales atraviesa el país y ser actores protagónicos de lo logrado y en lo que queda por delante. Asimismo, el traspaso de poder de un mandatario electo democráticamente hacia otro constituye una muestra concreta de la capacidad de los propios haitianos de continuar en la senda de la estabilización y del respeto del Estado de Derecho. El acompañamiento de la MINUSTAH, bajo el liderazgo actual de Mariano Fernández, de facilitar un pacto de gobernabilidad, es sin lugar a dudas un elemento trascendental de la misión del ex canciller chileno. Con ello permitirá coayudar los esfuerzos de la sociedad haitiana en la construcción de consensos sólidos que la orienten hacia un camino que permita sacar a Haití de la fragilidad institucional que lo ha caracterizado. No podría finalizar esta intervención sin una mención al mayor problema que enfrenta la MINUSTAH en Haití, y que es la combinación de la epidemia del cólera, con más de 7.000 muertos, atribuida moralmente a MINUSTAH, y los abusos cometidos por funcionarios, particularmente con menores. Estos hechos han sido devastadores para el prestigio de nuestro trabajo y estamos haciendo lo imposible para evitar la repetición de estos hechos, además de colaborar a que se aplique el rigor de la ley en los casos que correspondan. En efecto, y para terminar, las misiones de paz conllevan un valor moral intrínseco que las hace respetables en todos los continentes y que hoy por hoy constituyen un honor y un prestigio para quienes participan en ellas y para los países que colocan personal a disposición de la noble tarea que es producir la paz y defenderla en cualquier lugar del planeta en que ello sea necesario. Muchas gracias y disculpe por ser tan largo. Bueno, muchas gracias, señor Sepúlveda, por sus palabras, por ese raconto tan detallado de la MINUSTAH y por darnos un aspecto importante de cuáles son los logros y también las cuestiones dificultosas de la misión. No siempre son buenas noticias las que uno recibe al tratar de implementar una misión con un espectro tan amplio y con una ambición tan importante en términos de resultados en Haití. De esta perspectiva general, yo quisiera dar la palabra ahora a la señora Baudouin Kamatari, que es la jefa de la unidad de género de la MINUSTAH. Ella se desempeña desde 2009 como asesora senior de género y jefa de unidad de género de la MINUSTAH. Anteriormente contribuyó a varios procesos de construcción de la paz en la región de los Grandes Lagos de África, en los planos local, nacional y regional. Anteriormente colaboró en el diseño de la investigación regional de la UNESCO y el Centro de Documentación de la Mujer, Género y Construcción de la Paz en el Congo. Trabajó en UNIFEM como directora del programa regional para África, UNICEF y UNIFEM como asesora de género responsable de la ejecución de un proyecto conjunto en la promoción de la participación de mujeres somalíes en el gobierno civil. Señora Kamatari, tiene la palabra. Muchas gracias, señor. Es un privilegio para mí estar aquí. Muchísimas gracias a Resdal por la invitación y muchísimas gracias por la cálida hospitalidad, realmente. Muchísimas gracias. Y por el clima frío también. Es un placer para mí compartir las experiencias de MINUSTAH, en primer lugar, como profesional en género, pero también como una persona que creció en un contexto de conflicto. Vengo de la región de los Grandes Lagos de África y desde que tengo uso de mi razón, desde la edad de 9 años, ha habido conflicto tras conflicto. Luego tuve el privilegio de trabajar en Somalia y también en la región de los Grandes Lagos, pero ninguna de estas experiencias, a pesar de la intensidad del conflicto, me han preparado para el tipo de conflicto que veo en Haití.
Luego voy a llegar nuevamente a ese punto. En mi presentación voy a hablar sobre el contexto de Haití y gran parte ya fue mencionado de una manera excelente por Juan Pedro. Voy a pasar directamente entonces a focalizarme en los desafíos de la misión de Haití. Pero para hablar un poquito sobre el contexto político, una de las cosas que resaltaría es el hecho de que la violencia de género, la inseguridad, la falta de participación de las mujeres están vinculadas de cerca con las disparidades y las desigualdades que han ocurrido a lo largo de los años en Haití. No se puede separar la violencia de género, la violencia sexual de género con la discriminación, la historia de violencia que se han institucionalizado. El contexto humanitario, por supuesto, es otra capa que presenta desafíos. En mi caso, yo me desperté por el terremoto. Ninguno de nosotros estaba preparado para la magnitud del terremoto y cambió no solamente el escenario, el contexto, sino también los roles de género. Y quisiera resaltar esto. Vimos muchas comunidades desplazadas, vimos muchas familias desmembradas, separadas, muchas mujeres que inicialmente tenían redes de apoyo a través de las familias y las comunidades, de repente ya no tenían más esas redes de contención y se encontraron en situaciones para las que no estaban preparadas. Obviamente la epidemia del cólera, la vulnerabilidad a los desastres naturales. Esto también se mencionó. A pesar de que la situación mejoró significativamente, todavía se ve el estigma en la sociedad. En cuanto a las cuestiones de género, tenemos el ministro a cargo de las cuestiones de género que tiene responsabilidad de coordinar todas las intervenciones relacionadas con género en Haití. Es un ministerio que no está bien financiado, tiene una capacidad limitada de operación y de enfrentar los grandes desafíos. Y a medida que hago esta presentación, seguramente algunos de ustedes ya pueden considerar diversas áreas para brindar apoyo. La pobreza, la discriminación. Me acuerdo en un momento cuando se hizo una reunión con una organización de mujeres. Estábamos muy interesados en que no resaltaran el SDG como uno de los desafíos. El desafío mayor era el nivel de pobreza. Para ellas llegó un punto en que era más difícil la pobreza, o más difícil de enfrentar que la violencia física. Las organizaciones de las mujeres realmente fueron debilitadas después del terremoto. Y a menudo esto ocurre en situaciones postraumáticas, postconflicto. Las mujeres salen y brindan los servicios sociales que las instituciones y los gobiernos no pueden brindar. Y las aleja de otras áreas esto, inclusive la participación pública, la participación política. Y también reduce las capas más delgadas de operación, la capacidad operativa que fue agotada al máximo posible. Hay muy poca participación política de las mujeres, ni siquiera se podría llamar participación, solamente el 5% de las mujeres están en el Parlamento, hay solamente una senadora que después de mayo ya probablemente no ocupe su escaño. Hay 3 mujeres ministros de 18 ministros, 4 secretarias de Estado de 20 que hay. Solamente un 8%
de representación femenina en el sistema judicial. Bueno, la participación realmente es muy baja y las mujeres no pueden participar en la policía. Hay discriminación a todo nivel. Respecto de la seguridad, obviamente el tema de la violencia familiar, la violencia doméstica se mencionó desde el primer día y todavía está presente. La desestabilización de las comunidades, el estupro. Una de las cosas que quisiera resaltar en cuanto al estupro, a la violación, es que se utilizaba durante la época de la dictadura y luego se pasó a los grupos de delincuentes y hoy se utiliza cada vez más como un medio de esgrimir el poder, de controlar o de esgrimir control territorial a través de la violación. Y lamentablemente no existen datos suficientes para demostrar hasta qué punto se ha avanzado este problema. Y obviamente la falta de datos implica que no hay visibilidad del problema y no hay políticas claras ni se toma ninguna medida al respecto. Escucharon hablar sobre MINUSTAH, el mandato de MINUSTAH. No voy a volver a abordar ese tema. Voy a pasar directamente a la representación del personal de UNIFEM en MINUSTAH. No sé si ustedes pueden ver de dónde están. En el año 2009 teníamos 1,76%. Los contingentes militares, la representación femenina en los contingentes militares era 1,76%. Ahora es 3,8%, pero todavía es muy bajo. La policía le fue mucho mejor. Pasó de un 3% a casi un 12%. Bueno, hemos mencionado que esto para nosotros es un desafío y voy a hablar más en detalle de este tema luego, pero es muy difícil que las instituciones tomen medidas. Ha habido muchos esfuerzos para recopilar datos, pero hasta ahora no tenemos datos confiables ni un sistema de recabación de datos confiables que puedan generar influencia en las políticas, que puedan servir como herramienta para los decisores. Las unidades de género tienen un mandato doble, lo mismo que MOLUSCO, integrar los conceptos de la agenda en todos los procesos o las agendas de mantenimiento de la paz y también incorporarlo a las políticas nacionales. En cuanto al mandato interno, nosotros realizamos entrenamientos de inducción, sesiones de entrenamiento específico también, pero ya hemos hablado sobre los bajos niveles de entrenamiento y de concientización de género del personal de despliegue. Esto no se puede resaltar lo suficiente. Existe un curso de inducción obligatorio para poder emprender una misión, pero de ninguna manera reemplaza el conocimiento, la concientización de género que el personal que va a desplegarse en la misión tiene que tener. No se puede cambiar la mentalidad en 2, 3, 4 días, inclusive una semana. Entonces, cuanto más sea preparado el personal uniformado, cuanto más se lo entrene, va a tener un entendimiento mucho más profundo de las cuestiones. Cuanto más eficiente se lo entrene, de manera más eficiente se lo entrene, mejor va a ser en el campo. Porque los vamos a ayudar a entender mejor el contexto local. ¿Qué ocurre hoy? Es que nosotros los sensibilizamos en 2 días. Pero después de 2 días todo se olvida. Volvemos, cuando podemos, volvemos a sensibilizarlos. Pero cuando se ha logrado algo, el contingente vuelve a su lugar de origen y empieza un nuevo contingente. Entonces se pierden muchas oportunidades en cuanto a eficiencia. Hacemos entrenamiento específico como con los militares, pero vamos a ganar mucho si el personal que se despliega tiene un buen conocimiento, un buen entendimiento de la
Algunos de los entrenamientos que hacemos, por supuesto, incluyen estas cosas. Las principales estrategias externas con nuestros socios nacionales, realizamos campañas de concientización, defensoría de los derechos a todo nivel, desarrollo de las instituciones. El mandato de MINUSTAH es desarrollar instituciones. Y lo mismo ocurre con el género. Si uno no está ahí en el momento correcto para desarrollar una institución o incorporar la cuestión de género, ¿cuándo se va a hacer? Uno pierde la oportunidad de hacerlo y se puede quedar fuera. Y una vez que uno vuelve, ya se ha cristalizado un patrón y hay que volver a realizar el trabajo. Nos hemos concentrado en dos cuestiones principales. Una es la participación política. En segundo lugar, la seguridad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. En el área de participación política de las mujeres, desde el año 2009, que comenzamos a trabajar antes del terremoto, tratamos de promover la integración o la incorporación de un cupo mínimo de 30% de participación de las mujeres por Constitución, y ahora ha sido aprobado y requiere de la firma del presidente. Nosotros hemos también patrocinado las candidaturas de las mujeres a través del proceso electoral. Y una vez más, me gustaría señalar el hecho de que se produce mucha violencia en las campañas electorales y la mayor parte tiene mujeres como blanco. Las mujeres son los principales blancos de la violencia. ¿Por qué? Bueno, cambian el juego, cambian el status quo. La mayor parte de ellas provienen de las comunidades o están cercanas a las comunidades, no son tan poderosas o desde el punto de vista financiero como sus oponentes, que realmente son hombres muy poderosos, pero están vinculados con algunas de las redes que ustedes escucharon hablar. Realmente estas mujeres requieren de mucho coraje para enfrentar una situación así. Y en la mayor parte de los casos hemos visto que las mujeres son el blanco de los ataques, porque las familias son agredidas. No es violencia sexual, pero las mujeres, las familias perpetran esta agresión. Tenemos un ejemplo de una candidata femenina en la que el oponente organizó una violación a su familia. Entraron a la casa de su padre cuando se dieron cuenta cómo era la situación. Realmente tuvo un ataque cardíaco, falleció después. ¿Y qué ocurrió después? Es que la candidata se bajó. Ella dejó de lado la campaña. Tuvimos otro ejemplo de una mujer candidata que fue secuestrada. Se mantuvo secuestrada durante prácticamente todo el proceso electoral. La liberaron un mes antes de las elecciones. Afortunadamente, dado que era conocida en la comunidad, ganó las elecciones. La población le dijo: nosotros te conocemos, no necesitas realizar ningún tipo de campaña, nosotros hacemos la movilización por vos. Y ella ganó las elecciones en la primera vuelta. Pero hay muchas mujeres que enfrentan la violencia durante las elecciones. Y este es un área en la que las fuerzas de seguridad y los militares tienen que concentrarse realmente. He hablado de la seguridad de las mujeres, también hablé de la violencia sexual y violencia de género. Es un tema muy importante que no puede desvincularse del contexto de desigualdades que prevalecen en Haití. Hay una historia de desigualdades. Escuchamos que el 2% de la riqueza del país, la riqueza nacional, está en las manos. Perdón, el 69% de la riqueza del país está en manos de 2% de la población. El resto de la población está marginalizado y la mayor parte de esa población son mujeres.
entonces las pone en una situación de gran vulnerabilidad, inclusive a la violencia de género y la violencia sexual. Entonces, no se podría resolver la violencia de género y la violencia sexual sin afectar los cimientos de vulnerabilidad y desigualdad. Las mujeres carecen de protección física, de todo tipo de protección. Por lo tanto, sí, la protección es necesaria y la sensibilización respecto de este tipo de agresiones, pero lo más importante es entender el contexto de las relaciones de género, porque si uno no entiende ese contexto, podría no comprender cómo reaccionan algunas mujeres cuando se confrontan con la violencia familiar, por ejemplo, violencia doméstica. Lo que hicimos inmediatamente después del terremoto fue concentrarnos en la policía para romper el círculo de la impunidad. Y nosotros pedimos que un oficial de policía participara en la unidad de género. Desarrollamos grandes procesos, hicimos las mejores prácticas o procedimientos operativos estándar y básicamente muchos de los oficiales de policía tienen que denunciar los casos de violencia sexual. También realizamos evaluaciones conjuntas de seguridad con los policías, inclusive en los campos de mantenimiento de paz. Y realmente la cuestión de género se postuló como un requisito de gran importancia por parte de la comunidad. Pudieron plantearlo, pudieron articularlo muy bien y la estrategia de la policía se basó en eso. Se logró establecer una agenda, se aumentó el patrullaje, también la iluminación, etcétera. Promovimos e impulsamos la mayor participación de las mujeres en las patrullas para desarrollar la confianza. Pero aquí, una vez más, no hay suficiente cantidad de mujeres. No hay suficientes mujeres uniformadas como para poder gestar una diferencia. No son suficientes como para tener una masa crítica para que la situación sea distinta. Los contingentes y los componentes hacen lo mejor que pueden, pero las cifras todavía son muy bajas. También tenemos puntos de enfoque de género en la policía, en las comisarías policiales en todo el país. Los entrenamos, ellos sirven con el PNH, trabajamos en entrenamiento con la Policía Nacional Haitiana, pero realmente son muy pocas en número. Se ha trabajado mucho en la reforma del sector de seguridad. Tal vez no vaya a contarles en detalle cada una de estas cosas debido a las limitaciones de tiempo, pero una de las cosas que me gustaría resaltar es que a una unidad especializada en los violencia de género y violencia sexual. Los hemos desarrollado en 3 campos de desplazados, en los más importantes, pero también esto ha sido realizado en las comisarías policiales. Se ha entrenado a los investigadores y se ha brindado asistencia. Por supuesto, todavía esto no es suficiente, pero las iniciativas pueden seguir adelante y se les puede brindar el aval necesario. Lo hicimos, obviamente, en asociación con todos los componentes y secciones de MINUSTAH, los componentes policiales, los componentes militares. Y también me propuse reunirme con el comandante principal en forma frecuente y hemos logrado ciertos progresos. Hemos trabajado de forma cercana con las agendas que componen el entrenamiento militar. Pero bueno,
Todavía es muy poco y muy tarde. Se debe hacer mucho más y mucho antes, en la etapa de predespliegue. Trabajamos también con el gobierno, con el Ministerio para el Desarrollo de la Agenda, del Ministerio de Asuntos de Mujer y también el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y otras instituciones del Estado de Derecho, con organizaciones de mujeres, con los representantes hombres y mujeres, con líderes de la sociedad civil. Tratamos de trabajar con todas las personas que es posible, porque los temas realmente son tantos y tan complejos que no se puede manejar por sí solos. Desafíos y recomendaciones. Está claro que Haití no está en guerra, pero les dije que yo provengo de situaciones de conflictos, trabajo en situaciones de conflicto, trabajé en Somalia, en Ruanda, pero a veces lo que uno ve no es diferente a algunas de las peores situaciones que yo vi en mi país y en otros lugares también. Pero aquí no hay guerra. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se puede manejar? El carácter exclusivo de lo que yo veo allí es que no tenemos dos grupos enfrentados, ni siquiera tres. Por supuesto, no es un conflicto entre naciones, eso lo sabemos. No hay una lucha entre dos grupos étnicos, ni tampoco entre dos grupos religiosos. No hay dos o tres facciones en lucha. El conflicto, cuando lo comparo con el tipo de conflictos que he visto yo, es más sofisticado, más complicado, presenta un desafío mucho más grande. ¿Cómo uno puede manejar esta situación en un campamento de desplazados internos cuando los perpetradores de la violencia viven en el mismo campamento? Ocurre en una carpa. Lo único que protege a la víctima es el cierre de la carpa. ¿Cómo puede protegerla? A veces las patrullas se realizan, hay luces, pero ¿cómo uno llega a ellas? ¿Cómo puede protegerla a esa mujer? ¿Cómo protege a esa niñita que se quedó sola porque sus padres están tratando de ganarse la vida? ¿Cómo puede manejar una situación tal? La violencia que está acumulada y que se ha acumulado durante décadas y años y probablemente siglos. ¿Cómo encara la impunidad? Si una es víctima, el atacante, bueno, uno denuncia al atacante. Y si uno tiene suerte, los tribunales lo mandan a la cárcel y luego lo liberan. ¿Cómo lo maneja? ¿Denunciaría usted un caso así? Una vez más, si son miembros o vecinos, aquellas personas que que perpetran el delito. Bueno, yo creo que este conflicto requiere de un análisis mucho más profundo, un pensamiento mucho más profundo, mayor compromiso, una estrategia diferente. Hay una alta rotación entre los contingentes militares. Este es otro desafío. Son misiones muy difíciles para poder lograr la sensibilización y el entrenamiento. Si uno tiene suerte, alguien se pone al tanto rápidamente, pero en muchos casos, con gran disposición, uno entrena todo lo que puede, pero antes de que puedan hacer algo o instaurar un cambio o tomar medidas, ya es hora de volver. SGBV, la violencia, puede tomarse como una muestra de inseguridad. Los militares pueden reportar esta violencia sexual como indicador de inseguridad y se puede hacer un análisis militar
en base a los indicadores de violencia sexual y violencia basada en género. Se habló de una voluntad política. Debe haber un muy claro compromiso y posición de la cúpula en cuanto a género y violencia sexual basada en género. Las actividades tienen que estar apoyadas y relacionadas con las prioridades y necesidades nacionales. Me voy a detener acá. Espero que esto les haya dado un pantallazo general del tipo de trabajo que hacemos en el área de género y algunas de las oportunidades o tal vez los esfuerzos de colaboración que se podrían hacer en el terreno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Kamatari. Agradecemos sus palabras. Es importante destacar, me parece, lo que ha dicho sobre el cambio de la perspectiva de género a partir de la emergencia humanitaria, ¿no? Y en ese sentido, más allá de la contribución que deben hacer necesariamente los países para acrecentar el número de mujeres en la misión, en el staff, en los contingentes, en el staff civil de la misión, también es necesario ir articulando las lecciones aprendidas en el terreno con el entrenamiento predespliegue, para que esa perspectiva de género no sea una perspectiva de género de manual y sí tenga que ver con una realidad a la cual luego tenga que aplicarse una vez desplegados los contingentes. Nuevamente gracias y le doy la palabra ahora al capitán de navío Rodolfo Claudio Neus, jefe CIMIC del componente militar de la MINUSTAH y punto focal de género. Anteriormente fue inspector del cuartel general de la MINUSTAH en 2009, realizó cursos de oficial de marina, comandante y colegio de guerra naval, se desempeñó en extranjero en Honduras y en el sur de África, tiene una licenciatura en sistemas navales de la Universidad Naval, fue galardonado con la medalla del Servicio de las Naciones Unidas por su servicio en Honduras en el año 91 y en Haití en el año 2009. Por favor, capitán Neus, con la palabra. Bueno, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes, de más está decirlo. Primero quería hacer dos reconocimientos. Uno, bueno, la presencia de Celia Rómulos acá, es haitiana, perdón, y me ha ayudado mucho con mi presentación, por eso te pido disculpas por adelantado si enfatizo alguno de mis puntos. Y segundo, bueno, todos hemos perdido compañeros y amigos en Haití en el cumplimiento de la misión. Vaya para ellos también mi reconocimiento. Bien, como dijo la señora Kamatari, en Haití no hay una guerra. En Haití el otro bando es el medio ambiente y la fragilidad de las instituciones. Y ahí estamos envueltos las fuerzas militares. Bien, en 2009 me desempeñé como inspector y ahora me toca hacer una tarea totalmente diferente, que es la de coordinador civil militar, la cual me ha apasionado. He pasado de una tarea técnica totalmente a una tarea humanitaria o humanística y ha nacido en mí una pasión que se la quiero transmitir en especial a los militares. Bueno, no tengo mucho tiempo y ya que toco a los militares voy a hacer muy rápido y voy a tratar de enfocar el tema género. Desde ya le ofrezco a los organizadores que si quieren organizar algo para los militares que han venido a escuchar algo de CIMIC como para esta tarde o mañana, extenderme en eso. Muy bien, ¿qué es el coordinador civil militar? Muy bien, es el que está en el ojo de esa tormenta que ustedes pueden ver. Es la persona que trabaja día a día con la relación entre todos esos agentes humanitarios. Es muy lindo trabajar día a día con 30 grados
con solcito, todo tranquilo, sin viento, pero un día, ¿sí?, aparece el cólera, aparece el terremoto, aparece un huracán, aparece una inundación, o como ocurrió ayer que el presidente de Haití estuvo a punto de fallecer por un tema médico. Así que Haití es impredecible. Cuando no es el clima, es la inestabilidad política, y cuando no es la inestabilidad política, el presidente tiene un problema de salud, lo cual puede tirar por la borda el trabajo de 18 años. Muy bien. Por ahora estamos con solcito al mediodía. Viene un terremoto. Y después viene un huracán. ¿Sí? Bien, así termina nuestro trabajo. Si no estuvimos reunidos antes con el representante de OCHA, que es la cabeza visible de todas las organizaciones no gubernamentales, de todas las agencias, de todos los clusters que trabajan en Haití, con todas las fuerzas militares, con todas las fuerzas civiles, eclesiásticas. Si no trabajamos ese día de solcito, el día del terremoto no sabemos a quién llamar. Entonces nuestro trabajo es como el seguro del auto. Lo queremos pagar, pero no queremos, esperamos nunca tener que utilizarlo. Muy bien, voy a ir un poquito más rápido. Ese es mi departamento, el U9. ¿Por qué hago esas líneas? No debemos olvidar que las tareas CIMIC, nosotros estamos bajo un mandato de seguridad y estabilidad. Entonces, nuestras tareas CIMIC, que son tareas militares de ayuda humanitaria, siempre deben estar apuntadas a proveer a la fuerza alguna herramienta para su mejor desempeño. Ese U2 que ven ahí es el departamento información. Ese es el quien nos va a decir: necesito una tarea de impacto humanitaria en tal lugar porque necesitamos obtener información. Necesitamos la confianza de los pobladores en ese lugar. Y después el MPIO es información pública. Cualquier tarea CIMIC hecha sin el apoyo de la información pública que aporte al prestigio de la MINUSTAH es una tarea posiblemente que la podríamos haber evitado. Entonces, uno de los puntos a los cuales debemos apuntar es a que si la tarea CIMIC nuestra va a aportar al prestigio de Naciones Unidas, de MINUSTAH, que lo está necesitando y mucho. Muy bien, estas son las interrelaciones que yo tengo y a través de quién. Quisiera resaltar aquí, ven en el centro que dice Military CIMIC Interpreters. Hoy nombraron a los intérpretes. Señor, en Haití los intérpretes, al menos los míos, forman parte de mi equipo. No son intérpretes, son oficiales de CIMIC. Y me han suspendido más de una operación pensada con mentalidad occidental y me han dicho: Rodolfo, así no vas a obtener nada. Entonces, los intérpretes de Haití, o por lo menos los que trabajan conmigo, forman parte del equipo. Y les aconsejo que donde tengan un intérprete, denle un papel preponderante y fundamental en toda la planificación. Esa es la forma de tener el compromiso de su parte. Si no, como intérpretes, esperando en un escritorio que alguien les dé alguna publicación para traducir o para ir a alguna oficina pública, ellos enseguida tienden a esperar la orden. Entonces, el intérprete es muy importante en todo este tipo de misiones donde el idioma es una traba. Seguimos por la próxima. Bueno, aquí está, este es mi trabajo, el CIMIC Branch. Como ven, eso es una mesa, tiene 4 patas y arriba de la mesa está Haití y la MINUSTAH, quienes se van realimentando mutuamente. La MINUSTAH, prestigio; Haití, ayuda humanitaria. La primera parte, SINCORT, es mi relación con toda organización que no sea militar, que esté cerca de donde nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea. 1.500
ONG aparecieron después del terremoto. Estas son apenas 20 instituciones. Muy bien, también me preocupo por el entrenamiento del personal. Quiero resaltar el último punto. Género y Child Protection, en especial para las tropas de más bajo nivel. Entrenamiento de desastres naturales, bueno, ya les dije, Haití, el mayor enemigo son los desastres naturales. Proyecto de alto impacto, era la segunda pata. Se los digo muy rápidamente. Un proyecto de alto impacto es una herramienta que las Naciones Unidas le proporcionan a un comandante de batallón para hacer una tarea con presupuesto de Naciones Unidas. Principio de simplicidad: solamente instalar un tanque de agua en una escuela donde nunca tuvieron agua. Para los militares es tan simple como para que lo haga un sargento, pero para el director de la escuela ha sido su lucha durante 10 años. Hay un numerito ahí que dice $100.000. ¿Sí? Eso tienta a más de un comandante a querer construir una clínica de alta complejidad. Esa clínica de alta complejidad va a ser entregada a las autoridades del país 4 o 5 rotaciones después. O sea, el contingente, 5 contingentes que siguen van a heredar el manejo de ese Quake Impact Project. No, simples, rápidos y de alto impacto, y que se puedan pasar al pueblo rápidamente. Muy bien, la tercera pata, género. Basados en la resolución 1325, el Consejo de Seguridad, este departamento militar de CIMIC género ha sido encomendado para difundir entre los contingentes como representantes de sus países, porque no solo el contingente militar recibe el input de género. Nosotros queremos que a través de ellos esto se difunda en los países, los estándares de género a alcanzar dentro de una misión de paz de las Naciones Unidas. Muy bien, esto es algo del entrenamiento que hacemos en eRanch. Esos son lo que nosotros buscamos. Instalar las perspectivas de género, violencia sexual basada en género, entrenamiento de entrenadores y empujar a los comandantes a entregar a sus tropas mucho más allá de los 40 minutos que hayan tenido en su predespliegue. Ese soldado que recibió 40 minutos en el predespliegue lo recibió entre 20 conferencias distintas de 40 minutos. Cuando termina el día no sabe ni de qué le han hablado. Entonces, como dijo el general, es una responsabilidad del comandante estar seguro que su soldado más bajo tiene al menos 3 ideas básicas de lo que es el género y lo que es la violencia en base al género. Muy bien, hacemos algunos seminarios. Lo que me importa acá es que resaltarle las metas. Empujar a las unidades militares a entrenar a sus tropas en violencia sexual basada en género mensualmente. Promover en los más bajos niveles de Peacekeeper la difusión de los estándares de género sobre la población. El mínimo soldado tiene que ser un multiplicador y les tiene que enseñar género a los haitianos durante sus patrullas. Eso es difundir género. Somos los Peacekeepers. Está en nuestro mandato. Promover a los contingentes a reportar violaciones contra el género detectadas durante sus patrullas para obtener estadísticas, para mejorar las tácticas en el terreno y el entrenamiento. No tenemos estadística porque ningún soldado va específicamente con la instrucción de obtener alguna información de género que pueda reportar. Van a hacer sus patrullas buscando gángsters, buscando armas, buscando donde hubo problemas de seguridad, pero no tienen la apertura o la visión del género en sus reglas de empeñamiento o instrucciones. Muy bien, eso se lo enseñamos a los entrenadores y después obligamos a los comandantes a que entrenen a sus tropas. Sí.
Bueno, este es el cuadro del aporte que tiene los países latinoamericanos en cuanto al género. ¿Sí? Ayer hubo una pregunta al representante del Ministerio de Defensa del Brasil. Me contestó que no tenían mujeres de infantería. Muy bien, aquellos países que no pueden cumplir la 1325 porque tienen personal profesional, entrenen a su personal profesional para poder mandarlos al terreno, o asóciense con algún otro país que pueda proveerle mujeres. Hay varios países que tienen misiones combinadas entre dos países. Todos pueden aportar algo, pero necesitamos mujeres en el terreno. Los países latinoamericanos juntos aportan el 2,5% de las mujeres que tiene la MINUSTAH. Les recuerdo, la 1825, la 1325 tiene 12 años y Beijing tiene 18 años, y ahí todos firmamos que debía ser 30%. Hoy los países latinoamericanos, que somos los que más aportamos, tenemos 2,5%. Este es el resto de los países que no son latinoamericanos, el 1,2%. Entre todos formamos el 2%. En el staff, sobre 120 oficiales, solamente hay una sola mujer. Me parece que no estamos tratando la 1325. Bien, la última pata es las actividades CIMIC, ¿sí? La parte gratificante es donde los comandantes mandan a su personal a acercarse a la población de su área de responsabilidad. Creatividad, cualquier actividad CIMIC es bienvenida y aporta mucho más que una patrulla con soldados con cascos y chaquetas antibala y lentes ahumados y guantes negros. Esto es lo que hicimos todos juntos hasta ahora. 3 millones de litros de agua. Esos 3,5 millones de litros de agua los hubiera tenido que ir a buscar la mujer a algún lado con un balde en la cabeza, con riesgo a ser violada en el camino. Conste que todo este apoyo lo hacen los batallones fuera del presupuesto de las Naciones Unidas. Son los países los que soportan a los batallones para hacer estas actividades CIMIC, que son tasqueadas y han bajado del más alto nivel de la misión. Comenzar a mostrar el soldado sin el fusil, sin el casco, sin la chaqueta. El soldado, sonrisa. El soldado es un amigo. El soldado vino y nos trajo el mensaje de la MINUSTAH. Trajo agua. Muy bien. En los IDP camps, ya nombramos los IDP camps, hay 660, pero hay 6 de los que son los más importantes. Ahí, señores, pasa de todo. Ahí es donde tiene que ir el soldado, ahí es donde tiene que ir la mujer, ahí es donde tiene que ir la mujer y preguntarle a la mamá: ¿dónde está tu hija? ¿Dónde está tu bebé que estaba el otro día? Una bebé muy linda que tenía pisitas en el cabello. ¿Qué pasa con tu hijo? El soldado varón le puede decir a la mujer: esa chica es muy linda. Acércate a esa chica porque mañana seguramente, si yo la veo linda, todos acá la ven linda. Tratemos de evitarlo. Necesitamos tener una mujer porque las chicas se van a acercar a las mujeres. El soldado, el varón, puede aportar en ese tipo de cosas, ¿sí? El varón puede aportar con su nombre, puede ser amigo de las mujeres de los IDP camp que patrulla, pero a quien le van a confesar es a la mujer. Bien, ya para terminar, fíjense la foto de la izquierda. ¿A quién se acerca esta nena? ¿Sí? A una mujer. Esta nena tiene altas posibilidades de ser violada antes de los 15 años. Para eso estamos trabajando, ¿sí? Muchas gracias.
Gracias, Capitán Neus. Muy revelador las imágenes y la actividad que se realiza en terreno, que muchas veces es, por la transversalidad del tema, por la complejidad del escenario, muchas veces es difícil traducir cuestiones de perspectivas a acciones específicas en el terreno. Y para cerrar el panel y para también tener una visión de lo que es proyectos ONU Mujeres en Haití, va a hablar Celia Romulus, oficial de Proyectos para ONU Mujeres Haití, que está a cargo actualmente del programa de reducción de la violencia en el espacio público y la promoción de la ciudadanía. Anteriormente se desempeñó como consultora para el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer y como asesora de proyectos en extranjero para la ONG Enfants du Monde. Realizó sus estudios en el Instituto de Estudios Políticos de Bordeaux, donde tiene una licenciatura en Ciencia Política y una maestría en Estudios Internacionales, y tiene cursos realizados sobre cuestiones de igualdad de género en varias agencias de Naciones Unidas. Por favor, Celia, la palabra es tuya. Bonjour. So I'm going to try to be brief and not look at our moderator because we're running Voy a out of tratar time. de ser breve. I will only try to compliment the presentation En primer lugar, voy a felicitar a mis colegas por sus presentaciones y les voy a dar algunos ejemplos concretos de lecciones que hemos aprendido en la implementación de los proyectos y también de prácticas que pueden ser replicadas y duplicadas y tal vez llevar soluciones a los peligros relacionados con la seguridad. Tengo dos puntos principales, como dije, que son conclusiones de sesiones de entrenamiento y de implementación de proyectos. Alguna está relacionada con la presentación de la oradora anterior y realmente tiene que ver con reenfatizar la cuestión del entrenamiento y el desarrollo de la capacidad para los mantenedores de la paz. Tenemos realmente un organismo de integración llamado TSB e incluye tres aspectos. Uno, para que se aprueben las soluciones a nivel local, para involucrar los socios locales y contribuir al desarrollo de capacidad internacional. El segundo punto va a estar relacionado con la necesidad de mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones para lograr una paz duradera y la seguridad. En cuanto a las sesiones de entrenamiento, les voy a comentar que mis colegas de MINUSTAH están en las unidades de respuesta y prevención de los delitos de violencia sexual basada en sexo en Haití, y les quisiera dar una idea de lo que se ha presentado en Haití. Se han reportado más de 400 casos de violencia sexual, inclusive 72 violaciones. En el plan de operaciones de MINUSTAH de violencia sexual que se elaboró en ese momento, el componente policial y militar pidió ayuda a las Naciones Unidas y para la realización de los entrenamientos. El entrenamiento apuntó a los oficiales policiales de las Naciones Unidas y al componente militar. El líder responsable, se hizo cargo del entrenamiento. Entonces, el principal objetivo del entrenamiento era brindar a los militares y a los policías a cargo de las patrullas dentro de estos sitios herramientas para poder manejar de manera más adecuada y eficiente los casos de violencia sexual basada en género. Y dado que entrenamos a los líderes de equipo, el objetivo es replicar el entrenamiento después para llegar a los oficiales de policía y militares que están en los distintos sitios. Durante el transcurso de este entrenamiento se sacaron conclusiones similares por parte de los facilitadores, de los componentes policiales y militares, y quisiera hacer referencia a las mismas. Antes me gustaría darles un pantallazo general sobre el contenido del entrenamiento. Entonces, nosotros hicimos un mapa geográfico de los campos de IDP en Haití, que
incluye una descripción del lugar y lo que uno encuentra en estos campamentos, la estructura de gestión, los diversos actores involucrados, etcétera. También nosotros presentamos la situación actual de la violencia sexual y basada en el sexo, las expectativas sexuales y las causas y consecuencias subyacentes, las manifestaciones del trauma. Y esto lo logramos a través de información de los participantes. Uno de los mensajes clave, como dijo el orador anterior en su mensaje, es que la violencia sexual y basada en el sexo tiene que ver con las desigualdades, con las crisis humanitarias y con una mayor vulnerabilidad de la mujer, por lo tanto, mayores riesgos. También la violencia sexual y basada en el género tiene que ver con el marco legal, la clasificación de los oficiales. Y muchos participantes expresaron sus distintas perspectivas de este tipo de delitos en la ley. Básicamente colaboramos, se hizo una colaboración con la Policía de las Naciones Unidas y ellos cubrieron diversos tipos en cuanto a los roles de los participantes respecto a las violaciones y a los delitos de violencia sexual basada en el sexo. Se presentaron diversos mecanismos de testigos y la recepción de las víctimas después del incidente. También la principal herramienta que se desarrolló durante la capacitación fue algún tipo de guías de referencia. Las guías de referencia tenían como objetivo asegurarnos de que esos oficiales de policía o militares tuvieran la principal información respecto a los prestadores de servicios en el área que estaban desplegados en cuanto a asistencia médica, social y psicológica. También hubo diversas sesiones con distintos escenarios, según los casos que fueron presentados y denunciados, para que pudieran ellos practicar las respuestas ante los diversos escenarios, las respuestas que podrían brindar ante los distintos escenarios. Hubo un gran nivel de participación e interacción, tanto de los oficiales de policía como militares, y también destacaron la necesidad de mayor entrenamiento para los diversos grupos de oficiales. También se demostró que los participantes tenían muy poco conocimiento de la definición de la violencia sexual basada en el sexo y en relación con la realidad local y los mecanismos de respuesta. Mostraron un gran interés en la situación actual en cuanto a la violencia sexual basada en sexo en Haití. Dentro de este contexto, la primera sesión brinda luz sobre la necesidad de tener instrumentos de unidades basadas en las mujeres o en el género y mejorar la legislación nacional, mejorar los procesos de responsabilidad. Y esto era muy importante tanto para los oficiales de policía de las Naciones Unidas y como para los militares, como para poder brindar apoyo a la policía local. También resaltaron el hecho de que tenía muy poco conocimiento de qué era lo que tenía que atravesar una sobreviviente mujer para poder tener acceso al sistema médico. Yo creo que tiene que haber una mejor coordinación entre los diversos instrumentos, y esto es algo que se destacó en el entrenamiento. Los actores tradicionales del sector de la seguridad son la Policía Nacional, la Policía de las Naciones Unidas, y tiene que haber mejor coordinación entre ellos. Es necesario tener mayor coordinación entre todos los actores involucrados y, por supuesto, tienen que trabajar de manera sinérgica con las organizaciones de mujeres que siempre han estado a la vanguardia en la lucha por los derechos de las mujeres en Haití. El otro punto destacado por los participantes fue la carencia de procedimientos operativos claros, esta falta de procedimientos operativos claros
no le permitía actuar a las organizaciones de organización civil, o actuar en forma inadecuada, porque no tenían procedimientos claros para seguir. Debo decir que desde ese momento se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, la Policía de las Naciones Unidas ha adoptado procedimientos operativos estándar en junio de 2011. Sin embargo, debo decir que estos procedimientos se han puesto en práctica, pero se debe mejorar la implementación de los mismos. Y la aprobación de estos tipos de procedimientos ya en sí mismo es un paso importante. Un paso importante hacia una estrategia integrada para poder responder ante la violencia contra los civiles. Pero eso en cuanto a la Policía de las Naciones Unidas. En cuanto a la Policía Nacional, no hemos visto un documento similar o procedimientos estandarizados que tengan que ver con estas cuestiones. Y tampoco con el sistema judicial. Esto es algo que hay que poner en práctica y dejar en claro para todo el personal. Me parece que esa sería la única manera de poder aprovechar estas posibilidades. Bueno, esto nos lleva al próximo punto, que tiene que ver con la participación eficaz de las mujeres en el desarrollo de la seguridad y la paz. La seguridad realmente es un prerequisito, pero también es un proceso a través del cual las mujeres, en el cual las mujeres tienen que participar plenamente. Hay una anécdota muy interesante para compartir con ustedes, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Además de la participación de las mujeres a nivel operativo, como dijeron mis colegas, se necesita una mayor cantidad de mujeres dentro de las operaciones de mantenimiento de paz, con mayor colaboración con aquellos que brindan respuesta a nivel local. Y es necesario que las mujeres estén involucradas y definan cómo sería un entorno seguro y la manera en la que ellas lo quieren estructurar y cómo cooperarían con dicho entorno. La participación de las mujeres en los procesos de paz nos podrían llevar a un proceso de paz sustentable y también a la seguridad en el largo plazo. Entonces, todos somos responsables de desarrollar un ambiente seguro y jugamos un papel importante en todos los procesos que nos llevan a dicha seguridad. Cuando nos referimos a la participación de las mujeres, me gustaría recalcar el hecho de que hay que abordarlo a todo nivel. Esto, por ende, tenemos que tener un enfoque de arriba hacia abajo, un enfoque inverso también. Algunos ejemplos. El primer ejemplo diría que tiene que ver con la solidaridad o la estructura de vigilancia ciudadana en cuanto a la seguridad local. En Francia se llama Comité Local de Seguridad. Estos comités están compuestos de mujeres policías, mujeres de la Policía Nacional, el sistema de justicia y otros actores también. Diría que uno de los resultados de estos programas que se han implementado y que todavía se están poniendo en práctica actualmente, que son las voces de las mujeres e influencia que tiene en la seguridad y la paz en Haití, han generado un gran nivel de participación de las mujeres de las organizaciones de base, también de los personal a nivel regional y autoridades centrales y locales. Son experiencias pilotos muy pequeñas que han generado muy buenos resultados muy alentadores. Y se está trabajando en una segunda fase. Han generado una gran participación de las mujeres, grandes intervenciones e iniciativas respecto de la seguridad, nuevas políticas se han adoptado y se brindan mejores servicios a las mujeres sobrevivientes de la violencia dentro de las comunidades. También el sector tradicional de la seguridad
dentro de las comunidades ha mejorado su servicio a las mujeres que son sometidas a la violencia sexual, y las organizaciones de las mujeres en la sociedad civil están mucho más involucradas en estas acciones comunitarias de lo que solían estar. Las comunidades locales, como mencioné, tradicionalmente están compuestas de jueces, policías, pero también hay comités en los que uno puede ver enfermeras, médicas, docentes, miembros de la comunidad. El objetivo de estas comisiones es encontrar estrategias para luchar contra la violencia sexual basada en género, y el principal mandato es lo que hacen las organizaciones de las mujeres para luchar contra esto. Bueno, actualmente tenemos 8 comités. Estos comités fueron creados en el año 2009 y todavía están funcionando. Y hay 2 regiones en Haití en las que nosotros pudimos observar cambios significativos en cuanto a la prevalencia de la violencia y la percepción de la población respecto de la seguridad de la región. Por ejemplo, en cuanto a la Policía Nacional ha observado menos casos de violencia sexual basada en género. Todos sabemos que hemos percibido la diferencia, pero también en cuanto a los certificados médicos que son gratuitos, de acuerdo a las necesidades de las mujeres que han sido sujetas a esta violencia. Y lo que se ha utilizado son las motocicletas financiadas por las mujeres de las Naciones Unidas para llegar a lugares remotos, y se les ha dado buen uso, y se considera que se ha logrado una mejor respuesta a través del uso de estas motocicletas para llegar a las mujeres distantes. Bueno, se han logrado estos resultados y las mejoras tienen que ver con la mayor cantidad de casos reportados de estos delitos de violencia sexual y mayor comunicación entre los miembros del comité. Bueno, si ya estoy terminando. Lo interesante es observar que los comités regionales, el comité regional apoya a estos comités y están tratando de replicar este programa en otros lugares. Y rápidamente, otro ejemplo de un enfoque integrado, pero esta vez dentro de los campos de desplazados, es otro programa que tiene que ver con los proveedores del servicio de seguridad a las sobrevivientes de los delitos de violencia sexual. Esto se basa principalmente en los servicios que se les debe brindar a las mujeres que son sometidas a violencia sexual: asistente social, asistencia legal, asistencia médica, pero esta vez el énfasis se plantea en el sector de seguridad, en los componentes policiales, en la Policía Nacional. Y diría, en el aspecto innovador de este proyecto es que más allá del desarrollo de la capacidad, que es el enfoque del proyecto, el objetivo es desarrollar un vínculo o una red entre todos los actores que intervienen en los asentamientos o los campamentos de desplazados. Entonces, un equipo móvil hace referencia a los aspectos psicosociales que se brindan en la primera respuesta, pero este equipo móvil está muy relacionado con la Policía Nacional, la Policía de las Naciones Unidas y también el componente militar de los campamentos y las organizaciones de mujeres que brindan el apoyo a mediano y largo plazo para aquellas mujeres que fueran sujetas a violencia sexual. Gracias, ya terminé. Muchas gracias y gracias por el resumen que has tenido que hacer de tu exposición. Nuevamente una exposición que complementa, creo que la de Capitán Neus desde otro punto de vista, pero también hablando de la complejidad del escenario, la dificultad de avanzar en distintos frentes, de una agenda abundantísima de trabajo y de muchos interlocutores para trabajar. Un punto a resaltar también es la tarea policial, que por ahí, y del componente civil de la misión, que muchas veces desde los Ministerios de Defensa no vemos claramente, pero que también hace a el concreto trabajo y resultado posterior de la misión.
No sé qué resultado, qué tiempo tenemos como para hacer unas preguntas. Estamos excedidos 10 de lo habitual. Si damos, me encantaría porque el panel ha sido muy bueno, así que ofrecemos este espacio como para aquellos que quieran hacer alguna consulta, algún comentario. Preferiría que sean todas preguntas y los comentarios los dejemos para la sesión de café y puedan charlar abiertamente con los panelistas. I'm going to address the presenters in English. Voy a hablar en inglés. Quisiera preguntarles a todos que comenten un poquito. Primeramente quiero agradecerle a Baudouin y a Sally por darnos una imagen tan profunda de los casos de violencia sexual y de género en Haití. Fui parte, como la mayoría sabe, parte del equipo que fue a Haití el año pasado. Y algo que para nosotros fue muy difícil es que la mayoría de los contingentes, salvo uno, cuando preguntamos acerca de casos de violencia sexual y de género, decían que no había, aunque por el lado de los civiles y la policía contaban de las horribles realidades que había en Haití. Quisiera preguntar por qué. ¿Por qué es que muchos de los contingentes de las tropas militares en el terreno no reconocen este problema que es tan grande? No sé si es un problema con la capacitación o de la percepción. ¿Por qué? ¿Por qué tantos no lo reconocen? Merci beaucoup. C'est Madame Mbou du Congo. Yo vengo de Congo y hemos observado en la República Democrática del Congo que los problemas de alojamiento, la promiscuidad por la falta de viviendas, es un factor que favorece la vulnerabilidad de la mujer. ¿Cuál o cómo la MINUSTAH y ONU Mujeres se manejan para hacer un lobby? Porque ustedes dijeron que la MINUSTAH está tratando de desarrollar, está tratando de que Haití desarrolle sus instituciones. ¿Hay algún lobby a nivel nacional e internacional para ayudar a Haití, para reconstruir las viviendas a la población, para que las mujeres y los niños estén al abrigo de esta vulnerabilidad, de esta exposición a la violencia basada en género, debido a la complejidad que esto tiene? Muchas gracias. ¿Qué estrategias específicamente tendría que también implementar las Naciones Unidas como para que de una vez por todas se efectivice la 1325, hacer un mandato ni más ni menos del Consejo de Seguridad que todos conocemos, todos sabemos, manejamos, pero los países no lo aplican dentro de la determinada soberanía, etcétera, con tantas explicaciones que ponen de por medio los cuerpos de paz, etcétera, para no incorporar a las mujeres? Entonces yo creo que debería de venir de los mismos Command Forces o de algún sector de las Naciones Unidas, algún tipo de estrategia o supermandato que realmente haga efectiva la incorporación de mujeres. Si hay alguna otra, perdón, por favor dirijan la pregunta como para que quede un poco más claro quién va a responder qué cosa. Algunos de los expositores esta mañana han mencionado los casos de violencia sexual, concretamente las violaciones que se han producido en las zonas en donde se desarrolla la misión por miembros del componente militar. Yo creo que todos estos casos, vamos a coincidir en eso, son lamentables, resultan vergonzosos, son dolorosos, pero ¿dónde están? La pregunta es, a propósito de lo que decía Baudouin en su exposición, hace falta información, hace falta datos. Yo quisiera saber cómo se procesan esos casos, cuántos casos son en realidad, cuántos han sido declarados culpables, en la práctica qué mismo existe. Porque la verdad es que lo único que se puede ver desde afuera es lo que nos han dicho los medios de comunicación, que muchas de las veces también sobredimensionan estos casos porque son sensacionalistas, porque quedan bien en ciertos medios.
Pero ¿qué ocurre en realidad con los datos? ¿En dónde está esa información? En muchos de nuestros países también se sataniza el hecho de que son algunos extranjeros los que cometen algunos delitos, pero eso no significa que sean todos. Yo creo que sí es importante y que ser extranjero sea sinónimo de ser delincuente. Por lo tanto, me parece que es muy importante tener en cuenta en dónde está esta información y poder contrarrestar en términos numéricos también una realidad que existe, pero que no es generalizada. Bueno. I'll attempt to answer some of the questions. First of all, on SGBV awareness by Con respecto al military contingent. abuso sexual y de género y los contingentes. Cuando vienen los contingentes no tienen conocimiento. Se hace una inducción de media hora. En realidad es parte de una inducción para toda la misión. El tiempo es limitado porque están esperando ser desplegados. Hemos tratado de hacer más, pero solo logramos 45 minutos, que no es nada. Y eso no es suficiente para darles una cabal comprensión. Nuestra experiencia ha demostrado que inmediatamente cuando llegan tienen muchas preguntas. Quieren saber dónde los van a desplegar, cómo van a vivir, a quién conocen. En realidad, su capacidad de tomar esta información es muy limitada. El otro tema es que recién el año pasado, creo que fue el año pasado, no recuerdo exactamente el momento, mediados del año pasado, que se estableció un componente de género, vino como instrucción de Nueva York. Y entonces recién ahí encontramos la forma de tener una oportunidad para empezar a capacitar en forma especializada y en forma regular. Desde entonces se han ofrecido varias capacitaciones, pero sin embargo es muy limitada. Imagínense capacitar a una fuerza de 7.000, sensibilizarlos correctamente con el tema de género sin conocimiento previo es casi imposible. Así que hay limitaciones y nuestro grito es que los países que contribuyen tropas realmente inviertan fuertemente en la capacitación de capacitación predespliegue. Si me permiten, la otra pregunta la voy a responder en francés, porque sé que quería una respuesta en francés. La política de vivienda y las cuestiones de promiscuidad en los campos, es cierto que son el gran tema y en realidad cuando nos vemos a las mujeres, lo que ellas plantean siempre es el tema de la vivienda, porque cuando no hay vivienda, esto obliga a las familias a desperdigarse, a las comunidades a dispersarse y esto los torna más vulnerables todavía. En el marco de las acciones humanitarias, hay un clúster que se ocupa exclusivamente del alojamiento y yo debo decir que aún en los campos que ahora hay, el tema de la vivienda ha ido cambiando. Algunas son de madera o de chapa, pero está un poquito mejor organizado, con menos promiscuidad. Pero considerando el hecho de que a largo plazo los campos van a desaparecer siempre. O sea que sí, esta es una cuestión que se estudia, no directamente nosotros, pero sí hemos abogado por este tema cuando las mujeres lo solicitan. De la estrategia 1325. No sé si uno de nuestros colegas podría responder a eso. La violencia sexual y de género, y no sé si Pedro quisiera responder a esto mejor.
qu'on a pris une bonne habitude, je vais continuer en français. Concernant le logement, c'était juste pour préciser qu'il fallait pas... Quiero precisar que no había que olvidar que se habla de mucha violencia sexual y tampoco hay que olvidar que Haití es mucho más que Port-au-Prince. En Port-au-Prince, evidentemente, sí, ahí fue la ciudad más afectada por el terremoto y la vulnerabilidad allí se incrementó enormemente en los campos, pero está el resto del país también y lamentablemente la violencia ya ahí existía antes del terremoto. Pero uno de los problemas principales, porque tenemos que destacar cuáles son los problemas y ver lo que hay que hacer, entonces es que antes del terremoto ya había poco o ninguna casa de alojamiento para las mujeres víctimas de violencia. Como decía Modwin, hay que poder separar el agresor de la víctima, hay que separarlos. Entonces, este es uno de los problemas realmente importantes, es uno de los puntos débiles. Es uno de los problemas ante los que nos estamos enfrentando desde hace poco y estamos financiando algunas casas de alojamiento para mujeres en el norte y en el este y trabajamos con el Ministerio de la Condición Femenina para elaborar algún tipo de protocolo, para tener procedimientos para poder gestionar estas casas de alojamiento y también dar cursos de capacitación para los que participan allí. Pero eso es insuficiente siempre, aunque cada vez haya más actores que están invirtiendo en este campo, sobre todo el HCE, la OIM, etcétera. Bien, yo pedí personalmente de la señorita, usted es del Paraguay, ¿no? Bien, quiero ser lo más diplomático que pueda. ¿Sabe cuánta gente tienen en Haití? 160 hombres, ni una mujer. La resolución 1325 en su quinto punto más importante, por primera vez hace mención de sanciones a los países que no estén alineados con el género, pero esas sanciones las tienen que votar los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas somos nosotros que estamos acá. ¿Sí? Y para yo votar en contra de su país tengo que recibir instrucciones de mi país. Yo le diría que en estos casos conviene trabajar de adentro hacia afuera, o con sus vecinos. Tóquele la puerta a sus vecinos y pregúntele cómo pudieron solucionar y si nos pueden dar una mano para solucionar nuestra falencia, nuestro vacío en ese aspecto. Esto es pura creatividad. En 6 meses usted puede formar un soldado de bajo nivel de infantería para mandarlo a trabajar a las Naciones Unidas. Convengamos también, y en eso les doy cierta derecha, su batallón es de ingenieros. Hace trabajos de ingeniería y si tuviera infantería sería para escolta de los trabajos de ingeniería. No hace trabajos de seguridad en campos ni patrullas por la ciudad, pero también sería lindo ver a alguna mujer manejando una máquina pesada. Sería un buen mensaje. Formar a una mujer para manejar una máquina pesada no debe llevar más de 3 meses. Y seguramente vamos a tener a alguien muy competente. Muchas gracias. Ahora quisiera tomar la pregunta de la señorita de Ecuador. Las violaciones no se denuncian. Los soldados van a hacer una patrulla y nadie se acerca a un soldado que esté con lentes ahumados, casco, chaqueta, fusil, buscando un gángster para decirle ayer me violaron.
las denuncias hay que ir a buscarlas. Y hay que ir a buscarlas sin anteojos, sin chaqueta, sin casco, con una nariz de payaso, ¿sí? Que debe estar entre todo el armamento de un soldado, tiene que tener una nariz de payaso, porque abre más de una puerta. El Force Commander anterior visitaba los IDP camps con una nariz de payaso. Se sacaba la boina y decía que era pelado como el presidente. Y los chicos conocían al Force Commander. Las denuncias hay que ir a buscarlas. Nadie se acerca a denunciar, tienen mucho miedo. Los anteojos ahumados hay que ponérselos cuando uno habla con los hombres de esos lugares. Y entonces les pregunta, ayer alguien me dijo que un soldado me dijo que se escucharon gritos, ¿es verdad? Lo máximo que podemos hacer es ese tipo de mensajes y atraer a la gente a mostrarle al soldado con una sonrisa, con una hermosa bandera de su país, porque es la foto que el país está esperando, no al soldado con un fusil detrás de una casamata. Pero bueno, la respuesta era, la denuncia hay que ir a buscarla. En ese aspecto la policía está más avanzado y en ese aspecto estamos trabajando a destajo con Baudouin para tener los mejores soldados entrenados en esto. Gracias. Muy brevemente con respecto a la aplicación de la 1325. Efectivamente, lo que pasa acá, y volvemos siempre al origen que creó Naciones Unidas, que es voluntad política. Si los Estados miembros no tienen voluntad política de aplicar lo que señala la 1325, Naciones Unidas obedece a los Estados miembros. Los Estados miembros son nuestros jefes. Aplicamos las normas que se determinan en Naciones Unidas por decisión, por voluntad política de los Estados miembros. Por ejemplo, no solamente Paraguay no tiene participación de mujeres en su componente militar. Aquí tengo la lista, por ejemplo, no solamente países del sur, Canadá, Francia no tiene, Estados Unidos no tiene, de nuestra región, Ecuador, tampoco hay participación, bueno, Paraguay se ha dicho, y el resto, con las cifras que dio Baudouin también y el capitán, son cifras muy bajas. Pero reitero, acá también con lo que pasa con MINUSTA en general, si nuestra región como latinoamericanos queremos sernos responsables, lo que Haití, el éxito de Haití también es el éxito de América Latina. Eso hay que tenerlo muy claro. Y con respecto a temas muy particulares como la participación de mujeres en misiones de paz, también depende de nosotros mismos, de nuestros gobiernos, de tener una voluntad clara con respecto a insertar la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y en las misiones de paz. Eso yo creo que está claro y hago un mensaje directo a los representantes de los gobiernos que sigan alentando y que nuestros parlamentos se puedan también ser una fuerza para poder insertar en nuestra agenda una participación concreta de mujeres en las misiones de paz. Gracias. Bueno, cerrado el panel, yo quisiera terminar primero excusando al licenciado Forti, quien iba a ser el moderador del panel, acercándole las disculpas que él quiere dar porque en este momento está reunido justamente por una nueva operación de paz. Ustedes saben, se está abriendo un escenario, un área de misión nueva en Siria, y en estos momentos hay una reunión de alto nivel sobre la posible participación argentina al respecto. Por otra parte, con respecto al panel, lo que sí me gustaría señalar es que se han visto distintos niveles, distintas visiones de una misma misión. Sí se puede homologar, digamos, en el discurso de los cuatro panelistas, es que es de alta complejidad, de gran compromiso y de gran actividad, pero que, más allá de los resultados que pueden verse hoy en día, también hoy en día se ven muchos desafíos y dificultades para llegar a buen puerto, para llegar a los resultados deseados. Como pequeño motivador y cierre de mis palabras,
realmente a partir de todo lo que uno ha escuchado hoy, se pregunta si es una misión, tal como está planteada hoy, la adecuada para el escenario, ¿no? Si en realidad hay una necesaria modificación de mandato que se viene dando a partir del último, donde ya da un fuerte compromiso con los proyectos de alto impacto y de impacto inmediato a través de las compañías de ingenieros, pero también habría que ver si realmente exige la realidad tiene una modificación de los componentes de la misión y un nuevo equilibrio entre policial, militar y civil de la misión. Simplemente como disparador para que lo sigamos charlando en el café. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Agradecemos a los señores panelistas e invitamos a los presentes a un receso de 30 minutos con un servicio de café.